En este video te voy a explicar a detalle todas las novedades de la actualización 2.5 de Affinity Designer para la versión de escritorio. Como siempre, el video va a estar dividido en capítulos para que puedas adelantar a la parte que más te interesa, y si mis videos te están resultando útiles, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Aquí vemos que estoy utilizando la versión 2.5 porque ahora en la barra de herramientas tenemos la nueva herramienta anchura de trazo que voy a explicar a detalle un poco más adelante. Primero me voy a enfocar en mostrar una de las novedades que más me ha gustado, que son las mejoras que se han hecho a la herramienta lápiz, que es esta de aquí. Para demostrar que ha cambiado, voy a trazar sobre este dibujo, que es el mismo que utilicé en un tutorial dedicado a explicar cómo funciona la herramienta lápiz. En el recorte de pantalla podemos ver cómo he ido trazando este dibujo en la versión 2.4. Y voy a repetir lo mismo en la versión 2.5 utilizando las mismas condiciones para trazar. Primero activo el lápiz y desde el menú superior voy a activar el estabilizador de ventana, dejando la ventana en 25 puntos. También voy a activar el modo esculpir para poder hacer pausas y que al continuar trazando todo se haga en una misma curva. Otra cosa que voy a hacer es disminuir el ancho del trazo desde el panel de trazo a 3 puntos. Con esta actualización lo que ha ocurrido es que se ha mejorado el algoritmo del lápiz, de modo que ha habido un cambio en cómo suaviza las curvas de forma automatizada y la cantidad de nodos que se agregan. Ahora que he terminado de dibujar, voy a seleccionar ambos dibujos y voy a activar la herramienta nodo para que se pueda ver a lo que me refiero. La herramienta lápiz ya era buena suavizando curvas, pero con esta actualización utiliza mucho menos cantidad de nodos para realizar las mismas curvas. Eso hace que al final sea más fácil editar nuestros diseños y también los hace menos pesados. Otro de los cambios que se ha implementado es que se ha cambiado el comportamiento de la opción cerrar automáticamente, que también podemos activar desde el menú superior. Normalmente lo que ocurría es que si teníamos activa esta función, yo comenzaba a dibujar y apenas dejaba de presionar el botón del mouse, sin importar en dónde esté, la curva se cerraba automáticamente, como podemos verlo en la grabación de la versión 2.4. Pero ahora este comportamiento ha cambiado. Si mantengo activa la función cerrar automáticamente, ahora lo que tengo que hacer es acercarme al nodo inicial y cuando esté lo suficientemente cerca va a salir este indicador en rojo que me hace saber que la curva puede cerrarse. Voy a repetirlo con más zoom para que se pueda ver mejor. Conforme me acerco al nodo inicial sale este indicador en rojo y en ese momento sé que estoy lo suficientemente cerca de tal forma que cuando deje de presionar el botón del mouse, la curva se va a cerrar. Eso nos permite ahora mantener la opción activa si es que queremos dibujar rayas simples, porque antes, como no importaba la distancia hacia el punto inicial, al tratar de dibujar una raya siempre obteníamos un círculo, como podemos ver. Desde que grabé este video ha habido una pequeña actualización que ha corregido algunos errores y en la que se ha incrementado ligeramente la distancia a la cual necesitamos estar del punto inicial para cerrar la curva. Pero igual hay personas que preferirían mantener la opción de conservar el comportamiento anterior porque les será útil. Entonces hay que esperar a ver qué cambios traen las siguientes actualizaciones. Pero ahora voy a pasar a explicar qué hace la nueva herramienta anchura de trazo. Para eso, primero voy a crear una línea con la herramienta pluma. Al activar la herramienta anchura de trazo, vemos que aparecen estos controladores a los extremos de esta línea, que al arrastrar hacia arriba o hacia abajo presionando el botón del mouse, nos permiten ensanchar o afinar el trazo. Eso va a generar cambios en la curva del panel de presión, que es como se solía trabajar para darle un poco más de dimensión al trazo. Lo que hacíamos era agregar puntos de presión en este panel. Ahora, al tener estos controladores directamente en la línea, es más intuitivo ya que podemos hacer los cambios con más precisión en la posición en la que queramos. Algo que también podemos hacer es dar clic en diferentes zonas de la línea y eso va a ir agregando controladores en diferentes puntos, que si vuelvo a abrir el panel de presión, vemos que estos cambios se ven reflejados en la curva. Y si queremos eliminar uno de estos puntos, basta hacer doble clic sobre él. La ventaja de editar un trazo con esta herramienta es que fácilmente puedo superar el ancho máximo que podemos obtener si lo hacemos manualmente desde el panel de trazo, en donde si deslizamos en esta barra de aquí, vemos que solo nos deja llegar hasta 100 puntos. Aunque siempre podemos dar clic aquí y escribir un número, pero si necesitamos hacer una edición rápida, utilizar esta herramienta es bastante más práctico. Ahora, existen algunos modificadores del comportamiento de esta herramienta a los cuales accedemos desde el menú contextual de acá arriba. Uno que viene activo por defecto es ajustar a los nodos de la curva. Para explicarlo bien, primero voy a disminuir un poco el grosor y voy a dibujar una curva algo así. Podemos ver que esta curva tiene 4 nodos. Al activar la anchura del trazo, podemos ver que en la posición de cada uno de estos nodos también hay un controlador del ancho. Si desactivo esta opción, vemos que únicamente tenemos controladores en el punto inicial y final de la curva, pero no salen estos otros dos puntos que sí se muestran cuando esta opción está activa.
También podemos agregar puntos adicionales, pero eso no implica que estos se van a convertir en un nodo. Simplemente son un controlador del ancho. Ahora, para mostrar qué hace esta otra opción de aquí, voy a utilizar esta línea recta. Si activamos esto, como dice aquí, lo que permite es ajustar a anchuras de la misma curva. Entonces, por ejemplo, si yo ancho este extremo de aquí, voy a crear ahora otro punto acá en el medio. Si lo ensancho, vemos que momentáneamente sale esta guía en color morado que me hace saber que aquí estoy a la misma altura que el punto de la izquierda. Lo mismo va a ocurrir si modifico este extremo de aquí. Se ajusta la altura y el programa hace una especie de pausa momentánea que te hace frenar en este punto. No quiere decir que no se pueda hacer más ancho o menos ancho, pero tener esta función activa te permite tener estas guías que ayudan a ajustar el ancho de manera similar en diferentes zonas de una misma curva. Por ejemplo, si quisiera que este extremo y este otro tengan el mismo ancho, con estas guías lo puedo hacer fácilmente. Ahora, de estas otras dos opciones que tenemos aquí, esta es para bloquear el grosor de la línea, es decir, que yo no pueda superar el ancho más allá de lo que he indicado. Por ejemplo, si quisiera que esta línea tenga un ancho de 30 puntos y activo esta opción, podemos incrementar el ancho, pero como máximo hasta 30. Puedo hacerla más fina, pero no voy a poder superar este valor. Solo si lo desbloqueo, puedo incrementar el ancho más allá del valor que indiqué inicialmente. Y este otro de aquí funciona cuando tenemos varios controladores en una misma curva. Entonces voy a crear un par más dando clic y supongamos que yo tengo una curva de este estilo. Normalmente yo puedo sujetar este punto de aquí y cambiarlo hacia este lado. Pero si activo esta función, se bloquea el movimiento de los controladores, poniendo como límite la posición del siguiente controlador. Creo que con eso tendríamos terminada toda la explicación para esta nueva herramienta y ahora voy a pasar a explicar otra nueva incorporación bastante útil y es que ahora Affinity es compatible con fuentes variables. Entonces, si es que por ejemplo tenemos una fuente que lo permite, vamos a tener activo este botón de acá que nos da acceso a los ejes de variación que tiene una fuente variable. Por ejemplo, en este caso de aquí, esta solamente me permite alterar el peso de la fuente. Eso significa que puedo alterar si quiero que se vea más o menos negrita. La cantidad de opciones que se muestran aquí van a depender de la fuente. Por ejemplo, voy a buscar otra y en este caso, esta que he escogido vemos que me permite variar tanto el ancho como el peso. Entonces, si juego con el peso, puedo hacer la fuente más o menos negrita y si altero el ancho, se hace más o menos condensada. Para que estas opciones estén disponibles, es importante tener instalada la fuente variable. Como mostré en el video para la versión de iPad, uno de los mejores sitios para obtener fuentes variables es Google Fonts. Si filtramos la búsqueda por variable, solo nos va a mostrar fuentes que cumplan con este requisito. La cantidad de ejes variables que tiene una fuente está descrita al lado del nombre. Voy a descargar esta porque tiene varios ejes y voy a instalarla en mi sistema. Al momento de instalar, es importante escoger la fuente que se llama variable, no la estática. Una vez que esté instalada, simplemente la voy a buscar aquí y si activo la opción para ver los ejes de variación, podemos ver que esta tiene más ejes con los cuales podemos jugar. En este caso podemos jugar con cosas adicionales como el tamaño óptico o incluso incrementar el tamaño de las minúsculas. Pero por ahora voy a regresar a la fuente original que tenía para continuar. Otro pequeño cambio que ha sido incorporado en esta actualización es que ahora las opciones de tipografía han sido convertidas en un panel. Podemos acceder a las opciones de tipografía presionando en este botón de la barra superior. Como vemos, esto abre esta ventana. O también podemos acceder a estas opciones desde la pestaña Ventana. Luego vamos a Texto y aquí se encuentra la opción Tipografía. Aunque también se puede usar un atajo del teclado para abrir este panel. Antes, esta ventana era más comprimida, lo que hacía difícil ver todas las opciones. Pero ahora ha sido convertida en un panel, lo que significa que la podemos anclar a las opciones de la mano derecha o también a las de la mano izquierda. Así se aprovecha todo el espacio de tal forma que podemos tener esta lista más desplegada y poder ver todas las opciones disponibles. Cosas que se pueden hacer con este panel, por ejemplo, podemos indicar que queremos que todas las letras aparezcan en mayúsculas o que los números sean considerados superíndices. Este me parece un cambio sutil, pero que hace más cómodo el acceso a estas opciones. Pero por ahora, como no necesito este panel, lo voy a cerrar para continuar. Voy a insertar otra mesa de trabajo para tener más espacio para poder mostrar otro pequeño cambio que tiene que ver con las cuadrículas. Y es que ahora nosotros podemos definir un ajuste preestablecido como el predeterminado. Para hacer visibles las cuadrículas tenemos que ir a la pestaña Vista y desde la lista escoger Mostrar cuadrícula o también podemos utilizar el atajo del teclado. La cuadrícula predeterminada suele ser esta,
aunque siempre lo hemos podido modificar desde las opciones que también aparecen en la pestaña Vista si bajamos hasta cuadrículas y ejes. Desde acá podemos hacer cosas como poner ejes isométricos o este tipo de ejes. Lo que no se podía hacer es guardar estos cambios como un formato preestablecido. Ahora, si apretamos en este botón de aquí, aparece esa opción. Esto es útil sobre todo, por ejemplo, si alguien suele trabajar diseñando iconos y necesita un tamaño específico o siempre suele trabajar con un tamaño específico de cuadrículas, esto le va a permitir ahorrar tiempo. Por ahora voy a quitar la visibilidad de las cuadrículas porque no las voy a necesitar y quiero aprovechar este espacio de aquí para mostrar un pequeño detalle que también ha sido implementado a la herramienta marco de texto, que es esta de aquí. Para insertar un marco de texto basta hacer clic y deslizar en la pantalla mientras mantenemos presionado el botón del mouse. Hay dos tipos de herramientas de texto, el texto artístico y el marco de texto. Este cambio está únicamente en la herramienta marco de texto. Ahora voy a tipear algo como hola y voy a poner una fuente un poco más vistosa. Voy a aprovechar que esta es una fuente variable, cosa que desde aquí puedo incrementar el peso y le voy a dar un tamaño de 40 para que se vea mejor. Entonces, cuando tenemos un marco de texto, nosotros podemos cambiar el tamaño de la caja que contiene el texto, escalando desde los laterales o las esquinas, sin alterar el tamaño del texto ni su forma. Pero existe este otro controlador más externo en la esquina inferior derecha, que siempre ha estado ahí, pero la diferencia es que cuando escalamos desde este punto, también se cambia el tamaño del texto. Y ahora, si es que hemos cambiado el tamaño del texto escalando desde este punto, su color cambia de un relleno blanco a uno azul. Y esta es la novedad de esta actualización. Esto es ahora un indicador de que al escalar el tamaño del marco, también ha cambiado el tamaño del texto. Cuando hacemos cambios extremos, es más notorio que hemos cambiado el tamaño del texto. Pero voy a deshacer todo esto y hacer un duplicado de este. Y supongamos que estoy editando rápido un documento y no me doy cuenta que editando el tamaño de la caja escalé por error desde este punto en lugar del otro. Sutilmente, pero lo suficiente como para que haya un cambio. Vemos que ahora aquí el texto mide 41.8 en lugar de 40. Eso es un error que quizás antes se podía pasar por alto, pero gracias a que este punto se pone en azul, ahora puedo saber que aquí el tamaño del texto ha cambiado. Y si me sirve tener el marco de texto un poco más grande, pero necesito que el texto vuelva a su tamaño original, basta dar doble clic sobre el punto azul para que el texto regrese a su tamaño. Como dije, este es un pequeño detalle, pero que particularmente me resulta bastante útil, sobre todo cuando trabajamos con documentos que tienen varios marcos de texto o quizás en colaboración con otras personas, donde errores así se nos pueden pasar. Finalmente, vayamos a otra de las incorporaciones más importantes de esta actualización, y es que ahora, desde la herramienta Formas, podemos insertar códigos QR. Como vemos, al final de esta lista se encuentra la opción Herramienta Código QR, y para insertarla basta arrastrar presionando el botón del mouse. Una vez que lo tenemos, desde el panel de arriba, en donde dice Datos, podemos cambiar hacia qué redirige este código QR. En este momento es la página web de Affinity, pero si doy clic aquí, se abre esta ventana, y si presionamos acá, vemos que tenemos todas estas opciones para escoger. Por ejemplo, podemos escoger que este código redirija a un correo electrónico. Aquí podemos colocar nuestro email e incluso si se quiere se puede escribir de una vez el asunto. También está, por ejemplo, la opción de tarjeta en la cual se puede llenar el nombre de un local o una empresa y se pueden agregar cosas como un correo, un sitio web e incluso indicar la dirección de esta empresa. Por ejemplo, en este caso voy a regresar a URL y voy a tipear la dirección de mi página web. Vemos que conforme lo voy tipeando, el código va cambiando. Una vez que acepto, vemos que ahora arriba aparece esta como la dirección. Para probar que el link funciona, voy a volver a abrir esta ventana y podemos presionar en este botón para verificar hacia dónde redirige. Vemos que todo está bien, aunque lo ideal sería probar con un celular, como lo hice en la demostración de la versión de iPad, solo que en este caso, como estoy grabando la pantalla, no tengo forma de demostrarlo. El ejemplo que estoy usando es el de una tarjeta de presentación que he enseñado antes en un tutorial dedicado a explicar cómo funcionan los símbolos. En este caso estoy probando dos versiones de la parte de atrás, entonces puedo hacer un duplicado de este código QR y darle un color azul para ver cómo quedaría. Otra cosa que podemos hacer en este caso de aquí es darle un color de borde. Puedo escoger este color que tengo acá, voy a disminuir un poco el ancho del trazo. Podría, para que se note mejor, quizás poner el color naranja. A veces agregar un color de borde hace que resalte un poco más el código, pero algo que es importante hacer es escanearlo con un celular para verificar si al hacer este tipo de ediciones todavía sigue siendo legible. En este caso se sigue leyendo, pero me parece que se ve mejor sin borde, así que se lo voy a quitar. También podemos dar un color de relleno degradado utilizando la herramienta degradado. Con esta herramienta, deslizando sobre el código QR, puedo incorporar un degradado.
Aunque como yo ya tengo un color degradado aquí, puedo utilizar el selector de estilo para copiarlo y asignarlo al código. Creo que no se vio, así que lo voy a repetir. Primero voy a descargar la herramienta. Entonces, como el código está seleccionado, si doy clic con el selector sobre este objeto que tiene el degradado, se va a aplicar el mismo estilo. Ahora puedo probar variantes de la tarjeta, quizás podría ocultar este y mover esto acá, y podría quedar algo así, o regresarlo como estaba antes y dejarlo en blanco. Todo esto era solo para mostrar que podemos hacer diferentes ediciones al código QR para hacer que resalte, aunque es importante siempre verificar que todavía se sigue leyendo con un celular. Pero bueno, con eso tendríamos terminado el video. Si te ha quedado alguna duda o tienes alguna sugerencia, me la puedes dejar en los comentarios. Espero que este video te haya servido para aprender algo nuevo y si ha sido así, no te olvides de dar me gusta y suscribirte. Muchas gracias por verme, nos vemos.